ahora. Es decir, yo no jugaba a batallitas, yo lo que hacía era colocarlo todo en un set y hacerle una foto, claro. Entonces, bueno, de esta foto hasta venirme a Madrid pasaron unos años. Conocí a una persona que es muy importante en Serial Cut, que es Paloma Rincón, aquí la tenéis. Es una chica también muy creativa, es la fotógrafa encargada de todos los bodegones y campañas que hacemos. Ella también estuvo delante de la cámara, aquí la veis de modelo, cuando era pequeñita. Y bueno, mis influencias en realidad, aquí por ejemplo, pues podemos ver el Upper and Lower Case, que es de Herb Lubalin, ¿no? y el creador de Avantgarde, que si los que seáis diseñadores conocéis la tipografía, pero también, bueno, todo este tipo de estética a mí siempre me ha llamado mucho la atención. También las tipografías modulares y digamos extruidas, como las de Igarashi, que veis aquí. Y bueno, este fue mi primer logo, una auténtica vergüenza, pero nada, empecé haciendo flyers, luego volví a cambiar el logo y mi primer gran trabajo freelance fue para el Tentaciones, donde yo realizaba varias ilustraciones. Durante 3 años estuve realizando este tipo de ilustraciones para la sección de Vampirella, ¿no? Entonces, esto fue un gran entrenamiento para mí por el tema de realizar, porque eran conceptos de sexo, entonces había que realizarlo de una manera que no fuera explícita, ¿no? Y esto me dio mucho bagaje, porque en realidad yo investigaba en técnicas, en ese momento, os hablo de 2002 o así, investigaba y pues uno era fotográfico y el otro era más ilustrado vectorial, entonces siempre cambiaba y aunque había un titular debajo siempre, pues yo siempre incluía tipografía porque me gustaba mucho. La tipografía ya veréis que es muy importante, ¿no? Aquí tenéis algunas piezas también, MA, siempre me ha gustado mucho. Bueno, aquí luego volví a cambiar el logo, esta página fue la que me hizo bastante conocido en el mundo del diseño. Es una web estilo, bueno, scroll, que estamos hartos de verlo, pero en ese momento pues estábamos en la época flash, ¿no? Entonces era todo como mucho efecto para luego nada, entonces volvimos a la sobriedad del HTML, ¿no? Luego te das cuenta que en el logo pues tiene similitudes como con Mattel, ¿no? que bueno, que siempre está presente, que me gusta mucho esta marca. En fin, luego está el logotipo, que ha sido el más conocido, y ahora el nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poquillo un recorrido para que me situéis un poco, ¿no? Bueno, yo estudié comunicación audiovisual, pero soy bastante autodidacta, entonces siempre me ha gustado consultar diferentes fuentes, viajar mucho para inspirarme, en fin. Y sobre todo, lo que hacemos en Serial Cut somos creadores de imágenes, es decir, no somos diseñadores, no hacemos diseño editorial, maquetación, no, somos creadores de una imagen, es decir, ni siquiera animamos, aunque hay proyectos de animación, pero no nos dedicamos a eso. Nuestro estilo tiene 3 bases que se puede definir como algo icónico, pop y surrealista. Es una mezcla, ¿no? Ahora veréis algunos ejemplos. Y la técnica pues es digital o táctil, ¿no? Pero lo más importante es el proceso, sobre todo por el tema de que es algo, bueno, si consigues inmortalizar el momento de tu proceso, es algo único, ¿no? Que merece la pena, es educativo, como por ejemplo ahora que os voy a mostrar algunos, y pone más en valor tu trabajo, ¿no? Y bueno, esto puede ser un día en el estudio. Estoy con Paloma discutiendo una idea. Bueno, a ver, es todo una... Esto lo sacamos de un reportaje de Fotolia que nos hicieron. Que además lo muestro mucho porque da una idea muy general. La verdad es que cojo el lápiz como si fuera un niño tontito, pero siempre lo he cogido con mucha fuerza y he apretado mucho, no sé por qué. El
cuaderno es muy importante en el estudio. Bocetamos, tengo algunos chicos del equipo que no son españoles y a veces no se enteran muy bien, y qué mejor que dibujar para que capten la idea, ¿no? Somos amigos de la facultad. Ella empezó con fotografía y yo con diseño, y luego nos unimos. Bueno, es un poco para que veáis. Entonces, la charla de hoy la he dividido en dos partes. Uno son los greatest hits, ¿no? Como si fueran discos, ¿no? Como los grandes éxitos del estudio, es un pequeño recorrido. Y luego la segunda parte son trabajos nuevos y algunos que no se han visto, ¿vale? Entonces, bueno, este es el primero. Es decir, empezamos haciendo, esto es del 2005, empezamos haciendo bodegones muy sencillos. En ese momento, bueno, aquí no hay nada, todavía no estaba el 3D, que ahora usamos bastante en nuestros proyectos. Y ya os digo, esto era simplemente un ejercicio, como podía ser este también. Donde hay un concepto muy claro, es muy gráfico y muy directo, ¿no? Por ejemplo, aquí también, esto es para un club donde se realizaba un club de música electrónica al aire libre. Entonces, bueno, son dos conceptos muy sencillos. Esto repito que es del 2005, súper antiguo. Luego, pues los bodegones también se han ido complicando un poco más. Esto es para un festival de música clásica de Barcelona, donde juntábamos un poco el concepto de souvenir de la ciudad con música clásica, ¿no? Pero bueno, sobre todo este trabajo es uno de mis favoritos, porque aunque es muy antiguo, para mí sigue siendo muy actual y habla mucho de lo que hacemos, ¿no? Pues tiene tipografía compuesta, tiene una serie de elementos que juegan con la luz, y eso me gusta. Fue para promocionar Wet, esta bebida de Beefeater. Hicimos varias imágenes. Aquí también, por ejemplo, tenemos elementos recortados, que en ese momento era muy novedoso. Ahora, pues bueno. Pero aún así a mí me gusta y tengo mucho cariño a este proyecto, ¿no? Hablando de papel, también hemos hecho bodegones también así muy sencillos. Esto es para la revista WAD francesa, esto es para el Musac. Entonces, como veis, siempre la imagen está bastante, es muy directa, pues eso, no se utiliza ningún tipo de filtro, ni casi apenas retoque. Esta tampoco. En realidad esta imagen es un making of en sí mismo, porque se ve el proceso, dejamos los hilos y dejamos todos los elementos flotantes. Es una imagen de portfolio, ¿no? Nosotros, aparte de los trabajos comerciales, que he de decir que hacemos también grandes trabajos comerciales que nos enseñan, porque son una patata, también hacemos siempre un trabajo de portfolio, ¿no? Para, qué sé yo, en el futuro sirve de referencia y volvemos a hacer un trabajo similar, pero ya para un cliente comercial, ¿no? Esta, por ejemplo, sí que fue una campaña para Renfe sobre libros pop-up. Por supuesto no funcionaba ninguno, solamente es un truco. En realidad, en este trabajo todo es mentira, o sea, es lo que veas en la foto y listo, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de diferentes trabajos de libros donde muestran un poco el rango de trenes que tiene Renfe, ¿no? Aquí vemos el de mercancías, este es más de corta distancia. Y bueno, también a veces nos hemos complicado la vida en el sentido de realizar pues, una imagen tan sencilla, pero ¿qué hay detrás de esto, no? Pues lo que hay detrás es que está realizada primero en 3D. El huevo está, claro, es algo muy sencillo, ¿no? Es nada, un huevo frito, pero la manera de construirlo primero en 3D, que hemos visto un poco, si nos gustaba, si lo hacíamos poligonal o tal, es lo que pone un poco en valor el trabajo, ¿no? Aquí vemos también un render y dijimos, venga, pues nos gusta, entonces lo despiezamos y luego ya lo recortamos y hicimos la foto, ¿no? Además también con la mano le da un punto de valor. Lo mismo ocurre con Geo, ¿no? Primero probamos hacerlo en 3D, nos gustaba y hicimos el mismo proceso.
Esto también es una serie de bodegones que realizamos para Extrabol, nuestro libro, para las 4 introducciones que tiene el libro. Y bueno, aquí cuenta un poco sobre la vida un poco del estudio, aquí el proceso. Aquí un poco es sobre digital versus táctile, que es un poco los dos procesos que he comentado, y este es más de tipografía. Pero también muchas veces vamos de lo más pequeño, vamos a lo más grande, como por ejemplo esto es parte de un still de un anuncio que hicimos para NTV, intentando construir una tarjeta de crédito gigante. Y bueno, el proceso es interesante porque medimos el espacio, primero hicimos el boceto en 3D y cuando nos lo aprobaron, ya sabéis, los que os dediquéis a esto, la de filtros que hay que pasar. Nada, le mostramos al cliente, tomamos las medidas y decidimos construirlo, y íbamos muy justos de tiempo porque solo teníamos la hora de luz que había, y bueno, fuimos muy justos, pero al final pues llegamos a hacerlo. Otro tipo de bodegón que hacemos es este, ¿no? Mucha gente se ha pensado que es 3D, pero no. Aquí tenemos un poco un time-lapse donde está la estructura. Como os digo, es todo mentira. Si es que al final, nada, son simplemente tres lados los que se construyen para dar paso. Lo único que hay de 3D son las señales para generar esta imagen, ¿no? Esto también era para Renfe, el concepto era escapadas, ¿no? Y era como, el concepto son unas vacaciones pero comprimidas, por eso están todos los elementos que te puedes llevar de vacaciones en un cubito, ¿no? Como si los hubieras comprimido. La tipografía, como os digo, os he dicho antes, es algo muy importante, es completamente real también, era para un festival de diseño. Y bueno, simplemente es tipografía extruida y luego pintada. El mismo proceso sigue a este proyecto que se llama The Colors, tiene esta imagen también. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver las tipografías son vectoriales, entonces están basadas en archivos vectoriales que se extruyen, se pintan, y en este caso el concepto tenía que ser pintura húmeda, ¿no? Entonces con jeringuillas vertíamos en la composición la pintura y hacíamos un disparo sin mover la cámara. Entonces teníamos tantos disparos como tipografías para luego componerlo en Photoshop. Al final se montaba una bastante engorrosa la historia, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Y quedó esta imagen. Ideal también es un gran clásico de la historia del estudio, y simplemente está realizado con un cable multicolor. No tiene apenas retoque. Si veis, además es continuo, era larguísimo, y montamos así el set de esta manera. Solo estaba atado un poco la estructura con alfileres y ya está. Luego también investigamos un poco el tema de la tipografía con plastilina. Es una base de plastilina, Icon, donde incrustamos diferentes gomas de borrar japonesas y algunas gominolas. Bueno, quedó esto. También Sigomatic, es un ejercicio visual de plastilina. Bueno, aquí está la imagen final. Y claro, os he hablado todo el tiempo de imagen un poco realizada de manera real, pero también el 3D llegó en su momento. Esta imagen es de 2007 o así. Y es algo que todavía los clientes piden. O sea, nosotros cada vez que nos piden esto, imaginaos la cara que ponemos. Pero nada, simplemente es tipografía extruida y bueno, el mensaje, el claim, muchas veces va incluido ya en la propia imagen. Esa es muy básica, pero también la tengo bastante cariño, tal vez por lo sencilla que es, ¿no? Luego ya ha ido evolucionando un poco, hemos incluido ya más elementos fotográficos, bueno, es un 3D con Photoshop aplicado. Aquí tenéis otra imagen. Luego ya pasamos al tema de extrusiones, eso lo hicimos para que era competencia de iPod, pero vamos,
que murió. También. Trabajamos bastantes proyectos con Sun. Este es otro, una explosión tipográfica. Luego ya ha ido la cosa complicándose un poco más, realizando montañas rusas. Esto era para la campaña del FAD, antidrogas. Entonces teníamos alcohol, teníamos éxtasis y teníamos cocaína. Adobe, por ejemplo, también llamó a nuestra puerta para realizar este ampersand, donde cuenta un poco el trabajo creativo, ¿no? Desde que tienes la idea hasta que usas pues hasta los swatches y tipografías. Lo del iPad todavía no entiendo por qué querían que metiéramos el iPad, pero había que incluirlo sí o sí. Estaba de moda en ese momento, salió en ese momento y bueno, había que incluirlo. También el tema de la tipografía muchas veces nos cansa también hacer algo tan sintético e intentamos hacer algo un poco más orgánico. Esta imagen está basada, por ejemplo, en una ilustración que a mí me encantó cuando la vi, en el Upper and Lower Case de Peter Katz, y no sé quién es, lo intenté buscar en Google y aún no ha aparecido nada de este señor, me encantaría saber algo de él, pero bueno, tomamos esta imagen como referencia para crear es una imagen promocional sobre un update que hicimos. También está para NTV, es muy orgánica, como veis. Y bueno, aquí hemos fusionado, por ejemplo, Photoshop o sea, bueno, una foto, en realidad, de fondo, con este tipo que son todos 3D. También es una imagen de portfolio. También volvemos a un mundo más surreal, donde se ve claramente las referencias del mundo de Magritte. Juntamos un poco todo lo que nos gustaba para realizar una imagen. O sea, está claro, ¿no?, de dónde viene. O sea, es un homenaje, una actualización de la referencia principal. También nos gusta realizar bodegones en 3D hiperrealistas, como es este. Aquí queríamos volver un poco a lo que hacían los grandes maestros, pero bueno, claro, incluyendo un poco una actualización que era un código BIDI, que en su momento era chulo, ahora mismo yo no lo hubiera metido, ¿no? Aquí tenéis algunos crops, donde se ven las texturas y demás. También nos gusta este tipo de imagen, este también fue promocional. Aquí veis algunos crops. En realidad se basa un poco, aquí veis, empezamos haciendo un hombre espagueti, hay varias pruebas, le cambiamos de ropa muchísimo, de fondo también, hasta llegar un poco al concepto, ¿no?, de un navajo, de un indio, pero a mí los colores no me gustaban mucho y decidimos pintarlo todo en oro. Aquí también tenemos una imagen donde combinamos foto, que bueno, lo único que hay fotográfico son los pies, que están pintados de negro, y también es un pequeño homenaje al mundo de la bicicleta. Y también, como no, Fotolia, que fue una imagen que nos ha reportado mucho aquí, donde realizamos una serie de un sistema, ¿no?, donde realmente utilizamos también imágenes de Fotolia, pero están bastante bien integradas. Entonces, se ve todo como un único espacio donde no sabes realmente qué es real y qué es 3D. Entonces, bueno, este ha sido un poco el recorrido. Ahora viene la parte de nuevos proyectos. A ver si me da tiempo. Vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Más de 10? ¿12 minutos tengo? Madre mía. Bueno, pues voy deprisa. Este es un proyecto para el banco HSBC. Es una campaña internacional. Aquí veis un poco... ahí. Bueno, nos hemos hecho pues como 20 ciudades. No están todas aquí, evidentemente. El boceto principal que nos pasó Gray, que lo hicimos con esta agencia, fue este. Entonces, a partir de ahí fuimos desarrollando, ¿no?, un poco. Aquí está Londres, aquí está Shanghái, aquí está Río. Normalmente ellos nos pasan un boceto, tal que así, ¿no?, porque
descubrimos que hay muchos monumentos que tienen derechos. Entonces, era la agencia la encargada de decirnos qué elementos podíamos incluir. Entonces, al enviarnos este boceto, pues nosotros realizábamos todo esto. Aparte, siempre había que hacer la parte de arriba y la parte de abajo de la ciudad. Aquí solo os he incluido la de arriba porque es más interesante, pero para poder hacer un paquete de integración, ¿no? Ellos luego ya, cada banco en su país intercambiaba con la ciudad que quería, ¿no? Este es el mejor de todos. Aquí se lucieron para hacer Malta. Aquí está el Cairo. Luego también se dio el caso de que querían que realizáramos Alemania entera. Entonces era un resumen, ¿no?, de todos los monumentos alemanes. Y este era México, este es el último de la serie. Voy deprisa, venga. También hicimos un proyecto para Nike donde se contaba, era una... se realizó para internet básicamente. Realizamos una serie de diseños para ese packaging imaginario. Era como una historia de detectives, donde iban contando un poco el desarrollo de la zapatilla, pero sin desvelar, ¿no?, cómo era. Entonces hicimos diferentes diseños y al final fue este el que más les gustó. Y contaba un poco, el primer día mostraban esta imagen, ¿no?, como que en el laboratorio estaba ocurriendo esto, luego que la zapatilla estaba viajando y luego que estaba ya en el avión, hasta ya desvelar que era este modelo de zapatilla. Bueno, pues cosas de Nike, ya sabéis, cosas que se montan ellos. Esta campaña es la primera vez que la muestro. Estará ahora mismo ya impresa en todo Estados Unidos. Es una campaña para las páginas amarillas, para Yellow Pages. Y bueno, el concepto es un poco este, ¿no? Son imágenes muy grandes. Esto puede estar en Grand Central Station, como puede estar en diferentes edificios que estén al lado, en fin. Y bueno, cuentan una historia son 3 diferentes, donde hay diferentes callouts, que lo llaman ellos, sobre, bueno, que páginas amarillas te puede llevar incluso hasta la luna. Son también pajas mentales que nos ofrecieron ellos. Y bueno, y para las diferentes piezas que necesitas para construir tu cohete, pues puedes llamar a páginas amarillas. Ese es un poco el concepto. Entonces, aquí está el cohete, tiene una gran labor de textura, como podéis ver, porque claro, trabajamos a grandes resoluciones, no sé, pues a lo mejor 15.000 píxeles, entonces siempre tiene que ir todo muy al detalle. Aquí tenéis la imagen. Luego el siguiente era Nueva York, aquí tenéis algunos también. Y mi favorito, el taxi, un pedazo de taxi donde, bueno, tenemos aquí una piscinita también, su sidecar, en fin. Bueno, esto ya, como os digo, ya está fuera. Para Qantas, la aerolínea australiana, hicimos este spot donde se inventaron el concepto de Ausmérica, ¿no? Viajes desde Australia a América. Y ese es el recorrido que hacemos por las tipografías. Connections to over 60 US cities, Qantas is your best connection to the USA, and it just got even better. You could win 2 return business class tickets to New York, plus 5 nights accommodation. Book any Qantas flight with your American Express card before October 31 to enter. Bueno. También para Bonhams, que es una casa de subastas de Londres, hicimos 4 visuales donde se muestran las diferentes corrientes pictóricas de los cuadros que subastan. Aquí hemos visto ya 2, esta es el minimalismo y la última es puntillismo.
Es una pena que se me ha olvidado incluir el detalle, por ejemplo, el puntillismo, porque son pinceladas con su relieve, está hecho como uno a uno. Pero bueno. Ese es un proyecto que hemos hecho también tipográfico para Ferrero, pues toda la empresa de Kinder y todos estos, donde ha sido una auténtica pesadilla. Una imagen así tan sencilla, no os podéis imaginar la de problemas que ha dado, la de filtros que hemos pasado, la de tratamientos que hemos tenido que hacer para ganar a este cliente, y bueno, y todavía estamos coleteando con él. Entonces, bueno, aquí os muestro, por ejemplo, se hizo una prueba de los, muy preliminar, ¿no?, de los ingredientes, bueno, pruebas también tipográficas, un poco de la estructura, para llegar a esto. Aquí tenéis alguna imagen. Por ejemplo, las avellanas han sido las que más guerra han dado. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Al final viene, es una familia, viene con también Lecker, que es rico en alemán. Entonces está también con más ingredientes. Aquí veis la galleta. Y viene también wow. Entonces, bueno. Aquí he incluido un pequeño feedback que nos mandan. Bueno, esto es muy típico. Lo bueno que al ser alemanes nos lo mandaban todo bastante ordenadito, que se agradece, pero complicadito todo, en fin. Bueno, luego también hicimos un proyecto para Oreo. Este también es completamente, es otra técnica, es real, es Oreo Mini. Entonces son dos gráficas, esta es la que más me gusta. Simplemente utilizan elementos también construidos, el libro está construido para el proyecto en sí, donde se muestra el tamaño, ¿no?, en comparación con Oreo, y si veis la sombra hace un corazón. Aquí veis un poco unas imágenes del proceso, aquí el final. Y luego está esta, que a mí no me gusta tanto, dieron muchas vueltas hasta llegar al diseño de la boca en sí, porque unas veces parecía un monstruo, otras veces entonces querían algo humano, pero a la vez que no fuera muy infantil. A mí me parece un poco infantil, pero... Y bueno, está construido también con sus diferentes capas, como veis. Luego las Oreo estaban también construidas. Aquí veis un poco el set, muy sencillo. Otra campaña que hicimos para las navidades pasadas fue esta para IKEA. En realidad la referencia era esta campaña que hicimos hace 2 años para Toyota, donde bueno, hay una serie de elementos, se ve un poco el fondo del estudio donde está realizado. Aquí tenéis otra versión. Es que poner otra vez el making of lo he puesto tantas veces que, bueno, mejor prefería, y como tengo poco tiempo, mejor volvemos a IKEA, ¿no? Pero hago un inciso pues, como que esta era la referencia principal, ¿vale? Por supuesto, evidentemente, la otra era más espectacular, pero aquí lo que había que jugar era con los elementos de IKEA. No podíamos incluir ninguna otra historia, ellos montaban el set entero y nosotros con los elementos trabajamos in situ, porque no había casi tiempo. Este es un boceto, por ejemplo. Hicimos fotografías a lo que teníamos y casi en tiempo real íbamos construyendo, haciendo el boceto y diciendo, ah, pues esto así. Para luego, esto era para un microsite donde había un sistema de parallax, entonces se movían todos los elementos y tú movías el ratón. Eran cuentos de Navidad, por tanto, dentro del cuento contaba también un poco la historia de este niño, también todo realizado con elementos de IKEA. Como veis, había un equipo muy grande, éramos como 15 personas. El traje del niño está construido con la bolsa típica azul de IKEA, en fin, todo tiene todo corporativo, completamente, con telas de IKEA, el pijama también, en fin, aquí veis. Luego el niño, claro, trabajar con niños es muy complicado porque solo pueden trabajar 4 horas legalmente y tienes que tenerlos contentos, hay que hacerles de reír, en fin, no es tarea fácil. Ese es el segundo, que es la historia de esta niña. Aquí veis el boceto también. Y ya el final.
Y aquí también, bueno, pues cambiaba el traje y cambiaba el ambiente, ¿no?, de ella. Bueno, aquí tiene con su monopatín de galleta, la típica de avena de Ikea, y bueno, aquí, y mi favorito es este, que aquí nos dejaron el set vacío y pudimos jugar un poco, ¿no? Este es el boceto, aquí lo tenéis. Fui un poco dibujando y tal, lo que se me va ocurriendo, y bueno, el concepto era pues regalos flotantes, ¿no? Entonces aquí ya está un poco más organizado, lo hicimos primero en 3D para ver exactamente qué cajas utilizar, qué tamaño de caja, lo hacíamos con medidas reales para luego que el equipo montara todas las cajas, es decir, para realizar la foto final. Tenía bastante trabajo. Bueno, y luego evidentemente me quise hacer la foto yo empujando. Y esta, bueno, es además este niño era la primera vez que trabajaba y trabajó fenomenal, la verdad. Salió muy bien. Y aquí hay un making of. Hay making of de los tres, pero a mí el que más me gusta es este. Y aquí terminamos muy contentos todos. Y por último, este es el último proyecto, que es el último que hemos realizado. Es la primera vez que lo muestro aquí, así que nada, tenéis la exclusiva. Bueno, Sonos es para quien no lo sepa, es una compañía americana que realiza, bueno, son altavoces, como puede ser Bose, pero bastante bien hechos y bueno, contactaron. He de decir que me arruinó el verano entero esta campaña, porque bueno, yo estaba en Berlín, yo decía, bueno, pues nada, miraré el email un poquito, luego me cojo mi bici, me voy por ahí todo el mes, no sé qué, papá. Y nada, imposible. Cuando justo a los 3 días de llegar, pues nada, Susana, la project manager, me llamó, mira que ha pasado esto, mírate los bocetos, y yo, no, que no salga, y yo, que no, toma. Me salió la campaña. Entonces, nada, gracias al Skype y compartir pantalla, la campaña se pudo realizar. Entonces, bueno, tuvo una gran dificultad por el tema de, bueno, estos son los bocetos que nos pasó la agencia. Ellos querían directamente que lo hiciéramos nosotros. O sea, trabajamos un poco un tratamiento, que los que trabajáis en agencia sabréis cómo va esto, ¿no? Que tienes que dar un poco tus aptitudes, tus ideas, cómo realizarías esto, ¿no? En un documento y tal. Pero bueno, pues le gustó mucho, entonces ya ahí ya fue nada, no había nada que hacer. Quería que saliera a la vez que no, porque bueno, entre semana no hice otra cosa más que trabajar, levantarme con ansiedad, porque había un tiempo muy ajustado. Estos bocetos evidentemente, vale, hacían un poco la tarea de saber qué querían, pero nada que ver, ¿no? con lo que teníamos que hacer. Querían crear una serie, como veis, igual que hemos creado en Goa, por ejemplo, que es un proyecto que a mí me gusta mucho, sobre todo esta segunda etapa donde va el tema un poco, ¿no? Con cada cartel va con colores, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de Sonos, aquí tenemos los bocetos. El primero, le llamamos Blocks,
Nada, se supone que cualquier altavoz transforma tu casa, ¿no? Donde estés, por el sonido tan potente que tiene. Entonces, por ejemplo, ha roto la pared, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esas son todas las rondas que hicimos de bocetos. Empezamos rompiendo la pared, pero luego nos dimos cuenta que no, que es que lo que tenía que hacer era una onda, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, este que está en blanco era porque empezamos de cero, es decir, después de llevar pues estos 3 rounds, tuvimos que empezar de cero, pero eso nos pasó en bastantes, así que fue bastante desesperante porque veíamos que no llegábamos, ¿no? Hasta llegar un poco al boceto. Entonces, tras hacer el boceto en 3D, lo que teníamos que hacer era construirlo para fotografiarlo, entonces, porque ellos lo querían real y nosotros también. Entonces, había también un equipo detrás muy grande para producir estas imágenes. Aquí tenéis lo que son los bloques, un diagrama de cómo iba a construirse, y bueno, aquí está la foto real sin retocar y aquí está la final. Entonces, bueno, cambió un poquito la cosa, pero tiene una base bastante real. El segundo visual contenía pompas de jabón, pero al final desecharon esta idea y querían como pencil strokes, ¿no? Como pinceladas que fueran salvajemente alrededor del altavoz. Entonces empezamos haciendo estas, luego así, cambiamos de color, volvimos ahí. Bueno, todo esto son vueltas que dimos hasta llegar un poco a la que veis al final. Se hicieron pruebas de pinceladas, se tuvo que construir pues lo que es todo un sistema, ¿no? Eran metacrilatos finos, donde luego estaban pintados y tenían que volverse a barnizar para que diera ese aspecto, ¿no? Aquí tenéis una de las fotos. Más luego, esto era un placeholder, el tema de la pintura que veis, esto era como pintura seca, silicona, que luego iba a ser sustituida por globos explotados contra la pared, como veis aquí, y compuesto al final, ¿no? Aquí tenéis, la verdad es que era increíble, algunas tomas quedaron increíbles, para luego, bueno, combinarlo, ¿no? con esto. Pero al final el cliente no quiso los pencil strokes y al final nos quedamos con este, que tampoco está mal, pero bueno, no era el ideal. Gold también fue el que menos problemas dio y el que más parecía que iba a ser más complicado. Aquí veis, también volvimos, aquí pasamos otra vez a hacer algo básico para ver si por ahí va un poco el tema con ellos. Y bueno, en realidad pensamos que íbamos a utilizar mucho 3D. Aquí vemos un poco cómo estaba montado el set. En realidad, para que el ángulo coincidiera con la pintura de oro que empleamos en la realidad, tenía que estar tumbado, evidentemente. Y utilizamos un placeholder porque para realizar todo ese splash, claro, había que tirarlo y hacer la foto, ¿no? Aquí tenemos una prueba, construimos una piscina entera con chorritos, con válvulas, etcétera, para poder realizar todas las tomas y llegar a esto. Entonces no hay nada de 3D, es completamente real todo lo que realizamos, y esta es la imagen final, que ya tiene un tono más de oro. Mi favorito, que es el de plantas, aquí está el boceto, y bueno, empezó fatal, como veis, la primera imagen era horrorosa, porque no había tiempo para ese round, y otra vez volvimos de cero, empezamos a modelar plantas, etcétera, hasta llegar un poco a este boceto, que también, bueno, todo el equipo se encargó de construir las plantas, también de utilizar plantas reales. El centro también lo pintábamos para darle otro aspecto diferente. Aquí, bueno, una pequeña prueba. Y aquí está el final, sin retocar. Esto fue la foto tal y como tenéis, como veis. Y luego esto ya tiene algunos elementos en 3D, así que es una combinación. Aquí veis algunos detalles. Lo que tenía que sentirse era real, ese era el concepto, ¿no? Aquí tenéis, y bueno, y quedó así. Y por último, Melt,
Melter dio mucha guerra y hicimos pruebas y más pruebas. Y al final no sabemos cómo ha quedado, la verdad, porque nada, simplemente ya no había más tiempo, lo entregamos con 2 versiones que a ellos les gustaba y no sabemos si saldrá, si no saldrá. En todo caso, para despedir esto, tengo aquí un making of que vais a poder comprobar un poco todo el proceso que ha habido detrás de este trabajo. Se ve fatal porque no está editado todavía, ¿eh? Esto es un poco una prueba.
Gracias. Gracias.